Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecerles por acompañarnos hoy en esta modalidad virtual, que resulta nueva para muchos, pero que nos permite mantenernos conectados y crear estos espacios de charlas en este contexto tan particular que estamos atravesando. Hoy en especial estamos conectados acá para presenciar la disertación de la doctora Mariani de Vidal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, jueza de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal en Retiro, profesora titular consulta a cargo de la Cátedra de Derechos Reales en la Universidad de Buenos Aires, quien además es y ha sido docente de grado y posgrado en distintas universidades públicas y privadas, así como jurado de tesis, autora de diversos libros e innumerables trabajos doctrinarios, disertante en congresos y jornadas, entre muchos más. Bueno, en esta disertación la doctora va a abordar el problema del marco legal de los clubes de campos y barrios privados en el nuevo Código Civil y Comercial. Se va a referir especialmente a la obligación de adecuarse a dicho régimen, impuesta a los barrios privados constituidos con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo código, por su artículo 2075 en su último párrafo. El tema de la adecuación de los clubes de campo y barrios privados cobró una gran relevancia en estos últimos meses a causa de dos resoluciones generales dictadas por la Inspección General de Justicia, las cuales fijaron un plazo perentorio para que se cumpla con la adecuación bajo percibimiento de la aplicación de sanciones. Estas resoluciones suscitaron variadas y severas críticas, ¿no? Desencadenando así también reclamos judiciales que cuestionan su validez. Ahora, me gustaría aclarar que a través del chat de la aplicación van a poder ir enviando sus preguntas y reflexiones a lo largo de la charla, las cuales van a ser transmitidas a la doctora al finalizar la misma por el presidente de Fundesi, el doctor Prato. Me gustaría ahora cederle la palabra a la doctora, quien a continuación va a analizar los problemas aludidos. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucio? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Fundesi el haberme convocado, al doctor Prato, el director de los cursos de Fundesi. Quiero agradecer también el apoyo logístico que nos da Rubinsal Pulsoni. Quiero agradecer también especialmente a Lucio Blasco y a Juan, y le llamamos nosotros Juan Rodríguez Goñi, por asistirnos en esta disertación, en esta conferencia. Y a Iván, desde ya, por supuesto, que le agradezco muchísimo, porque siempre con esa eficiencia y esa enorme paciencia que tiene, bueno, hace que nos sintamos tranquilos, ¿no? Con estos medios que son un poco así choqueantes para nosotros, pero que bueno, es lo que tenemos en esta época. Y desde luego les agradezco a todos por estar aquí. Para comenzar, voy a empezar por el principio, ¿no? Es decir, el tema este que ha suscitado, como dijo Lucio, tan grandes preocupaciones en los emprendimientos. Para llegar a eso me parece que hay que contar con algunas nociones previas, ¿no? Y como digo, de nuevo, empezar por el principio. Y el principio es decir que urbanizar es hacer en un inmueble todas aquellas operaciones necesarias para tornar el inmueble apto para su destino, ¿no? Es decir, apertura de vías de circulación o calles para circular. No estoy refiriéndome si son públicas, privadas, no. Apertura de calles, tendido de todo el cableado necesario para brindar los servicios esenciales, agua, luz, etc. Eso es urbanizar y llevar a cabo las demás operaciones, como digo, necesarias para lanzarlos a su destino. Estas urbanizaciones
pueden obedecer a la iniciativa estatal o a la iniciativa privada. Y entonces tenemos la clasificación de urbanizaciones públicas, que serían los pueblos, las ciudades, y privadas. Estas privadas, a su vez, podemos subdividirlas o clasificarlas según el destino, ya sea industrial, comercial o residencial. Las primeras, es decir, industrial, dan origen a los parques industriales que tienen su regulación, aunque el código nuevo, como veremos, las engloba todos en el mismo capítulo, ¿no? Entonces decía, fines industriales, parque industrial. Fines comerciales serían, por ejemplo, los shoppings, ¿no? Paseos de compra, etcétera. Esos son también urbanizaciones, pero de carácter privado, con ese destino. Y finalmente arribamos a los conjuntos, mejor dicho, a las urbanizaciones privadas residenciales, donde ahí están los clubes de campo, los barrios privados, están los barrios de chacra, para práctica de deportes, en fin, todos aquellos que sean residenciales lato sensu, digamos así, ¿no? Entonces, de estos son, por favor, de estos son los que, de estos es de los que me voy a ocupar, ¿no? Clubes de campo y barrios, me gusta barrios privados, porque algunos hablan barrios cerrados, pero no es exactamente lo mismo. Los barrios privados son barrios en los cuales se han originado en iniciativas privadas y que están cerrados desde el principio, ¿no? Porque una característica de estos conjuntos es el control de acceso, ¿no? Que bien es el cerramiento, más allá de cómo se haga materialmente, en forma física, si es con paredes, que ahora no está permitido en la provincia de Buenos Aires, o puede hacerse con alambrado, setos vivos, lo que fuera. Esos son barrios privados. Los barrios cerrados, mejor que muchos lo usan como sinónimo, estos términos. Los barrios cerrados serían barrios que nacieron así, digamos, abiertos, como cualquier barrio, y que en un momento determinado lograron de la autoridad pública, ¿no? La autorización para encerrarse, es decir, controlar el acceso, construir un cerramiento. Por ejemplo, es el caso de lo que le llaman Villa de Mayo, del Club Cuba. Este es un barrio cerrado, no es un barrio privado. Bueno, no importa, esto es. En cuanto a la distinción entre clubes de campo y barrios privados, jurídicamente no hay diferencias, es lo mismo. En la provincia de Buenos Aires primero aparecieron los clubes de campo en la ley del año 76, en la 8912, que es la ley de división y uso del suelo, ¿no? Y ahí aparecían clubes de campo. Y después un decreto posterior, el número 27, regula los barrios privados, barrios cerrados, ¿no? Que le llaman. Pero jurídicamente son la misma figura, es decir, no hay diferencia. Las diferencias serán físicas, uno tendrá mayor cantidad de instalaciones o más importantes instalaciones para la práctica de deporte, un salón, como le llaman esto, un salón social, así, importante, otros no tendrán nada, muy pequeño, es decir, estos son accesorios que desde el punto de vista jurídico no marcan ninguna diferencia. Además, para esta introducción, por eso yo auné
clubes de campo, barrios privados, porque a ambas se le van a aplicar estas resoluciones. Antes de seguir, hay que puntualizar lo siguiente. Nosotros tenemos una organización federal donde las provincias no han delegado en el Estado Nacional de determinadas facultades, se reservan las demás. Y son dueñas de su territorio. Entonces, dueñas lato sensu, ¿no? Bueno, no voy a entrar acá a hacer disquisiciones sobre el dominio inminente, el dominio público, privado, nada. Sino que les pertenece y lo pueden regular. Quiere decir que todo aspecto que se vincule con la división y uso del suelo y el urbanismo, todo lo que se refiera al urbanismo, que yo me hice referencia recién, eso corresponde al derecho público local. Eso lo marca el código ahora, ¿no? Diciendo que esos aspectos quedan reservados, quedan diferidos al derecho público que es local. Que es local. Ahora bien, en estos digamos, urbanizaciones, conviven una serie de ramas del derecho, ¿no? Entran a jugar. Primero entran las normas de derecho público a que hice referencia, es decir, todo aquello que se refiera a autorización para instalarse, el lugar donde se van a instalar estos lugares, las dimensiones que tienen que tener, pueden o tener, todo lo urbanístico es derecho local. Después también hay derecho, rige las relaciones de quien organiza estos emprendimientos con el poder público. En estos emprendimientos también hay relaciones con las personas que van a integrar estos emprendimientos, estos conjuntos, estos clubes de campo, etc. Y esas son relaciones de derecho privado, donde también está, digamos, está atravesado por el derecho del consumidor. Y después están las relaciones del emprendedor con los que adquieren ahí, en fin, la posibilidad de integrar esos conjuntos, o eso que se llaman conjuntos inmobiliarios ahora, pero son estas urbanizaciones, y estas con el emprendedor, ya he dicho, y entre sí también. Todo esto último es derecho privado, es decir, es derecho común, será civil, comercial, lo que fuera, pero es derecho privado, entonces es propio de la legislación de fondo, es decir, del legislador nacional, del Congreso Nacional. Tener esto en cuenta por los problemas que después se han suscitado. Bien, ¿cómo nacen estos clubes de campo, estos? Nacen, en principio no había nada, en el año 70, antes, no había nada, listo, de repente empezaron a florecer por loteos que se hacían antiguos, que existen, bueno, loteos en los cuales después se lograba esta posibilidad de cerramiento, dueños de quintas que eran amigos, entonces veían la posibilidad de ahorrar gastos, uniéndose, ¿no? Hacer una instalación para reuniones sociales, instalaciones para prácticas de deporte, pilotes, compartir los gastos, es lo que se llama las nuevas formas de propiedad, figuras que son coparticipadas. Entonces, estas personas se reunían así, y entonces se les ocurría que era conveniente por razones de seguridad,
encerrarse de alguna manera, no solamente física, sino también jurídica, es decir, posibilidad de controlar el acceso, ¿no? Entonces, pedían autorización a bueno, autorización a quien correspondiera, ¿no? A la autoridad, bueno, no me sale otra palabra, pero no importa, competente en ese momento, ya sea la provincia o la municipalidad, según las distintas jurisdicciones, ¿no? Para encerrarse. Y ahí quedaban ya controlando el acceso. Adentro de ese encerramiento podían haber calles públicas, podían hacer todo, las vías de circulación internas ser privadas, pertenecer al inmueble, pero podía existir también, por virtud de ese cerramiento, calles públicas. Entonces, esas calles públicas, ¿qué había que hacer? Había que lograr que la municipalidad o la autoridad administrativa las desafectara del dominio público y entonces quedaban, al ser desafectadas, pasaban al dominio privado del Estado. Entonces los particulares, ¿no? Los que estaban organizando el emprendimiento, las adquirían, las compraban, se compran, las calles se compran una vez desafectadas, se adquieren pagando el precio que, en fin, la autoridad administrativa fije o el que acuerde. Entonces, pero hay algunos emprendimientos en los cuales esta posibilidad de desafectar no existe, no existía ni existe, porque esas calles, que resulta que pertenecen o pertenecían a lo que se denomina red troncal, ¿no? Red troncal, y entonces esas son del dominio público, imposible de desafectar por la autoridad administrativa. Y entonces, si uno cerraba, era contradictorio con el carácter de calle pública. Entonces, ¿cómo se lograba la posibilidad de encerrarse? A través de una concesión de uso otorgada por la autoridad administrativa, la cual permitía entonces el uso exclusivo por parte de esta urbanización y entonces controlar el acceso. Desde luego, digamos, estas concesiones, como todas las concesiones, no son, pueden ser revocadas por las razones de conveniencia, necesidad, no sé qué otra palabrita se usa. Es decir, que si bien hay derechos subjetivos que hay que respetar, como ha dicho la Corte cuando se trata de una concesión, cuando se hacen estas concesiones por el poder público, siempre no sé por qué se le dice, título precario, aunque se le den por 10 años, 70 años, lo que fuera, siempre está con una especie de espada de Damocles sobre la cabeza, ¿no? Que no se le ocurra a la autoridad decir que por razones de conveniencia, interés público y demás, se revoca esa concesión y entonces abre todo. Desaparece el cerramiento. Bueno, tenemos así entonces el panorama planteado. Porque, ¿qué pasó? Pasó, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero este fenómeno después se extendió en todo el país, en lugares que uno dice, acá con tanta tierra, ¿para qué quieren privar? Bueno, en fin, hay clubes de campo, hay barrios cerrados, dicen que por razones de seguridad, bueno, no sé. La cuestión es que han proliferado de una manera increíble. Bien, en la provincia de Buenos Aires y en otras también, ya los empresarios echaron el ojo a estos negocios. Entonces ya no era uno que loteaba, o eran los amigos o dueños de quintas vecinas, sino que eran
empresarios que instalaban un negocio y ese negocio lo desarrollaban. Por eso se habla de emprendedores o desarrolladores, que eran los que adquirían el inmueble, solicitaban la autorización para instalar, ay Dios, solicitaban la autorización para realizar este emprendimiento, y luego, bueno, realizaban la planimetría necesaria, aprobación de catastro de las autoridades, por ejemplo, del agua y demás. Bueno, en cada jurisdicción provincial las autoridades son distintas, entonces emprendían el negocio de enajenar las parcelas. Bien, esto está bien, pero ahora hay que ingresar a cuál es digamos, la figura jurídica en la cual encuadrar estos emprendimientos. Y acá uno se encuentra con problemas, porque descartada la parte del derecho público, surge la necesidad de que el derecho privado se ocupe de regular estos emprendimientos, y resulta que tiene que hacerlo el legislador nacional. El legislador nacional nada hacía. Estos emprendimientos florecían, se necesitaba un marco jurídico, y entonces las provincias empezaron a legislar, porque imagínense que no podía estar, digamos, librado a la voluntad particular de cada emprendedor toda esta regulación jurídica. Y entonces, además de la parte del urbanístico, las provincias entraron a legislar sobre el derecho privado que tenía cada uno de los integrantes de estos conjuntos. Entonces, ahí, claro, esto no está bien, es inconstitucional, pero nunca se planteó este asunto, ¿me comprende? Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como no había nada, empezaron a utilizar una figura media estrambótica, como era un decreto del año 63 que permitía es decir, hasta escribir derechos reales sobre unidades, se pensaba en la propiedad horizontal no construida, que era una cosa estrambótica, digo, porque el derecho real necesita de un sustrato material, es decir, una cosa determinada y de existencia actual. ¿Y esto qué era? Era una cosa un poco delirante, pero en fin, así empezaron. Y entonces las provincias, como les digo, empezaron a regular. En punta estuvo la provincia de Buenos Aires, con la ley 8912, como les digo, y luego las provincias fueron organizando, algunas copiando esta disposición, esta ley, que después la reglamentó un decreto del año 86. Miren, casi 10 años pasaron desde la ley al decreto reglamentario. En fin, bueno, conclusión, para hacerla así breve y esquemática: ¿cómo están regulados cómo se fueron regulando? ¿Qué figuras adoptaron? Porque esto es importante. Hasta el año 2015, donde entró en vigor el Código Civil nuevo, el Código Civil y Comercial, no había regulación del legislador nacional. Y entonces estaban distintas figuras. Algunas la propiedad horizontal elegían, que no estaba mal, porque hay muchas ventajas en la propiedad horizontal, que es la inescindibilidad entre las unidades
las parcelas, ¿no? Propias, y las partes comunes, inescindibilidad. Pero ahí tenía un gran inconveniente la propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal, como estaba regulada en ese momento, por la ley 13512, el terreno es común. ¿Se dan cuenta? El terreno es común. Entonces estaba una propiedad horizontal que el que compraba ahí, decía, qué suerte, tengo las expensas con título ejecutivo, privilegio, todo muy bien, las asambleas, pero resulta que el terreno no era propio. El terreno es común en la propiedad horizontal común. ¿Y esto qué es? Entonces empezaron y tan es así que hubo inclusive un plenario en la Cámara Civil que dijo, no, esto no es ningún emprendimiento, no es más que un loteo, y los mandó sujetar a la ley 14.005, una cosa terrible. Bien, y hubo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, graves problemas para lograr escriturar las unidades cuando el emprendimiento estaba sometido a propiedad horizontal. Y esto un poco lo arregló un decreto, miren ustedes, del 2004, el 927, que no voy a entrar, obviamente, que los escribanos conocen muy bien, para posibilitar esto. Fíjense lo que cuando hay carencia de legislación, cuando hay inactividad del legislador nacional respecto de esto, que estaba pidiendo a voz en cuello que se lo regulara, empezaron a surgir estas cuestiones. Entonces, una figura propiedad horizontal, ventajas, inconvenientes. Otras figuras. Por ejemplo, en Mendoza, donde está prohibida la propiedad horizontal por una cuestión interna de ellos, del derecho público, ¿no? Prohibida. Entonces, ¿qué iban a hacer? Entonces recurrieron a esta figura, dominio de parcelas y condominio de las partes de uso común, vías de circulación, Zoom, canchas de fútbol y demás, áreas deportivas y recreativas. Pero ¿cómo los enlazaban estos? Recurriendo a la figura de una norma, el 2710 del Código de Vélez, que hablaba de accesorios indispensables para el uso común de dos o más heredas. Entonces se garantizaban la indivisibilidad y quedaban inescindiblemente unidas las parcelas con las partes, vías de circulación interna y áreas recreativas y sociales, ¿no? Porque yo me olvidé, pero ahora lo voy a leer, que acá tengo anotado, ¿no? ¿Cuál es la definición de estos emprendimientos? Son asentamientos en un área territorial de extensión limitada, regida por un plan de ordenamiento territorial. Acá tenemos lo urbanístico, ¿no? Con parcelas privativas y áreas comunes, inescindiblemente unidas. Estas áreas comunes son para la prestación de los servicios esenciales, áreas recreativas, si hay, o áreas deportivas y áreas sociales. Entonces, parcelas privativas y áreas comunes y de uso común, inescindiblemente unidas. Eso lo exigía ya la ley 8912 de la provincia de Buenos Aires, dotadas de infraestructura para la prestación de servicios esenciales. Encontrándose esa prestación en cabeza de la urbanización. Esa es la definición. Por eso estoy hablando de las parcelas, de la propiedad horizontal, de esta necesidad de encontrar la figura ahí en Mendoza,
el dominio, el control, porque accesorios indispensables para el uso común de dos o más heredades, que subsiste hoy en el Código Civil. Y otra figura que también ha sido copiada por las diferentes provincias, ¿no? Que se le llama el sistema de la entidad o el sistema de geodesia, porque el geodesia es en la provincia de Buenos Aires la autoridad que aprueba todas estas instalaciones y la planimetría y demás. Planimetría, que ya les digo, tiene que estar hecha por un agrimensor, aprobada por Catastro, y después es donde entran los escribanos, las escrituraciones y demás. En la provincia de Buenos Aires el régimen de la entidad consistía en lo siguiente. Fíjense, parcelas privativas. Después tenía que haber vías de circulación interna, tenía que haber instalaciones deportivas, recreativas, sociales, lo que sea, instalaciones para toda la prestación de los servicios, ¿no? Esenciales, que reposaban en cabeza de la urbanización. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿qué hacíamos con estas? Con estas se ponían en cabeza de una entidad. Entonces se creaba una persona jurídica a la que se le atribuía la propiedad de esas vías de circulación internas y la propiedad de los elementos de infraestructura y la propiedad de las áreas recreativas y demás. ¿Y cómo se lograba la unión inescindible entre unos y otros? Con servidumbre que se llama cruzadas o recíprocas. ¿Por qué? Rápidamente lo digo. Las parcelas tenían una servidumbre de paso sobre las áreas de circulación interna, es decir, fundos dominantes en estas áreas que pertenecían a la entidad fundo sirviente. Y otra que en este momento se me ocurre, podía haber muchas más, en donde una servidumbre, ¿no? En donde para, digamos, darle una vestimenta jurídica a todo ese tema de la edificación y de las restricciones a la edificación, había servidumbres en las cuales las parcelas eran fundos sirvientes, ¿no? Que tenían el deber respecto del fundo dominante, que sería estas áreas de propiedad de la entidad, ¿no? Era el fundo dominante. Por eso, cruzadas en una, las parcelas desempeñaban el papel de fundo dominante o fundo sirviente, y según la servidumbre de que se tratara. Por eso, cruz. Este era el... Y hay otros todavía, otros que se sometieron a... que no hicieron subdivisiones y demás, pero en las cuales se adoptaba un derecho personal. Es decir, se adoptaba crearlas o organizarlas como asociaciones civiles, porque no tenían fin de lucro, obviamente. Asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Y qué hacían con la parcela? Para los integrantes les daban un derecho de uso, no usufructo, derecho personal de uso. No usufructo, porque el usufructo se acaba con la muerte, menos el uso para persona humana, ni la habitación, menos todavía. O sea, era un derecho de uso, derecho personal de uso. Bastante endeble toda esta organización, digamos, para los adquirentes, ¿no? Mucho mejor
la de geodesia. Por eso los profesionales aconsejábamos, sí, sométase a esto, porque la propiedad horizontal tiene inconveniente, el otro del dominio y condominio también. La mejor era esta. Y entonces así se hacía. Y algunos todavía se sometían a régimen, a sociedades, se creaban como sociedades cooperativas. Bueno. Entonces tenemos, ese es el, digamos, el panorama, ¿no? Por eso ahí había derecho personal de uso en las asociaciones, acá cooperativas que daban derechos de uso a sus integrantes, que vendrían a ser los parcelas, ¿no? Los titulares de las parcelas. Pero fíjense lo que pasaba. Si esta entidad, en régimen de geodesia o si era en la asociación civil, se organizaba como tal, en el caso de que se extinguiera, ¿no? Los bienes de una asociación no pasan a los integrantes, sino que pasan a entidades de bien común, decía antes, ¿no? La legislación, ahora a entidades similares que no persigan fines de lucro, y si no, bueno, se lo dice el Estado. Quiere decir que no volvían los bienes, no vuelven los bienes cuando se disuelve una asociación, no vuelven a los titulares, lo cual, imagínense, es un espanto para los titulares, que creían que adquirían algo perpetuo y se les va de las manos, porque los bienes... Y entonces, para remediar este problema, es que la ley de sociedades comerciales, ahora la ley general de sociedades, contempló una figura en el artículo 3, que son las asociaciones bajo forma de sociedades. El artículo 3 dice que las asociaciones cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo alguno de los tipos previstos, quedan sujetos a sus disposiciones. Es decir, que son, en el fondo son asociaciones, pero se revisten con la calidad formal de sociedades, cualquiera. Sociedad. Obviamente, acá se eligió la sociedad anónima, era lo que mejor convenía a este tipo de emprendimiento. Y por eso ustedes van a ver, Club de Campo, qué sé yo, San Diego, S.A. Son sociedades anónimas, pero de sociedades anónimas no tienen nada, porque no persiguen fines de lucro, porque en el fondo son asociaciones que cuando se presenta cualquier problema, los jueces dicen, no, hay que rascarle el vestido y ver que ahí en el fondo es una asociación, pero a veces se rigen por la norma de las sociedades anónimas. Bueno, en fin, lo que es parche, y nada es perfecto hasta que no venga. Por eso era necesario, y todo el mundo clamaba una regulación integral de estos conjuntos, ¿no? Estaban estos inconvenientes. Desde ya les digo que este artículo 3 integra la ley de sociedades comerciales en su momento y sigue integrando la ley general de sociedades, no ha sido derogado, de manera que todo el que se acogió a este régimen es perfectamente válido, no es que de repente pueda venir alguien y decir, no, usted hizo mal en su momento al sujetarse a este régimen, porque en realidad se trataba de simulación. Es lo que vienen a decir los corifeos de la adecuación, ¿no? No, esto en realidad es una simulación. ¿Qué simulación? Si yo me estoy sujetando a una norma que me permite hacer esto. Nada, y aparte no oculto nada. Soy una asociación
que de acuerdo con la ley me he revisto de la forma de una sociedad anónima o la que fue, que yo he elegido. Pero se llega a decir que es una simulación ilícita. ¿Ilícita qué? Si el artículo 3 de la ley de sociedad está autorizando esto. Y entonces, ¿dónde está la simulación ilícita? No lo veo por ninguna parte. Bien. Y entonces, estaba esto así. Esto así, con estas reglas. Por supuesto que hubo inconvenientes, como en todas las figuras jurídicas, o acaso los que vivimos en propiedad horizontal en edificios, acá en Buenos Aires, no hemos sufrido todo tipo de problemas que se van solucionando, abuso por parte de los administradores, de los consejos de propietarios, en fin, normas por ahí de los reglamentos de copropiedad completamente, digamos, inicuas, como locales, por ejemplo, que no tienen instalaciones para recibir agua caliente. Yo he visto esto, caso concreto, calefacción central, y sin embargo tenían que pagar el suministro. Esto no puede ser. Es una cláusula que no puede ser. Y no puede ser que el que hizo un juicio logró que se le reformara el reglamento de propiedad y dejara de pagar, contribuir al mantenimiento de estos servicios, que no tenía instalaciones. Tan es así que ahora esto se recoge en el código nuevo con la propiedad horizontal común. También hubo otras cuestiones. Esto, ustedes dirán, ay, esta mujer nunca llega, pero no, es necesario todo esto para entender lo que yo después voy a hablar y voy a decir respecto a las resoluciones de la IGJ. Hubo también, como en todos lados, miren, por ejemplo, en un caso, no pagaban las expensas en un country, ¿no? Entonces dijo, usted no puede entrar más por la entrada principal, tiene que entrar por la de proveedores. Y la de proveedores era de barro, no había asfalto, entonces para entrar y los días que había lluvia, bueno, entonces esta persona fue a la justicia y la justicia le dijo, esto es un abuso, listo, no pueden, esta sanción es irrazonable. Y la anuló. Bien. Otro caso, bueno, este caso muy sonado, el fallo. Mire, este caso sonado, es Alto de los Polvorines se llama, en el cual en un country, que era Alto, creo que era el mail, bueno, no me acuerdo, pero Alto de los Polvorines es la SA, que es la titular de ahí, de este country. Entonces ahí, ¿qué pasaba? Le resumo, todo un caso largo, pero en fin. Un señor vivía con su esposa en una casa, ¿no? En una parcela. Entonces, bueno, se divorció, adquirió otra parcela, ¿no? Bueno, otra casa ahí, quería vivir en el mismo country. Y bueno, como suele suceder, se casó de nuevo. Y quería llevar a su cónyuge y hacerla socia del country. Que en el country le dijeron, no, porque mientras exista viviendo ahí, en la anterior casa, la esposa primera, no puede venir la esposa segunda. No puede, no se la admitió para ingresar como socio, porque en estos complejos, creo, no me acuerdo si lo dije o no, ya lo digo, el titular de la parcela a su vez es titular de una acción en estas sociedades anónimas o cooperativas, lo que sea. Entonces, y como están inescindiblemente unidas, ustedes tienen que lograr entrar a la sociedad para poder ser titular de la parcela. Y a esto no se le permitía. Esto, bueno, imagínense ustedes
en estos años, 2000 y algo, ¿cómo pueden decir semejante cosa? ¿Qué pasa? Recurrieron y lógicamente la Cámara Comercial que intervino, porque una SA comercial, fue ahí, fueron y anularon todas las disposiciones. Un caso muy sonado, un voto del doctor Alberti, pero fantástico, porque ingresa en un aspecto sociológico. Bueno, la cuestión que este abuso fue abortado, ¿no? La justicia lo abortó, sin necesidad de ninguna norma, listo, afuera. Pero después hubo otros casos, porque en estos emprendimientos también puede existir esta otra mezcla, ¿no? Que los propietarios de parcelas son socios, tienen una acción de esta sociedad, pero también hay socios que no son propietarios, porque se hacen socios, si lo permiten los estatutos, para poder practicar deportes, por ejemplo. Y ellos pagan la cuota social, no pagan las expensas. Y entonces hubo un juicio, un caso, que se dio en el cual un propietario inició un juicio diciendo a un grupo, inició un juicio diciéndole a estos socios, pidiendo la nulidad de estas cláusulas, diciendo, no, porque a esto que practican deporte les sale gratis practicar golf porque no pagan expensa, obvio, ¿qué van a pagar? Recolección de residuos, suministro de luz y demás. Y entonces ahí la Cámara Comercial, muy bien, le resolvió, no es gratis, ellos pagan, entonces esta cláusula no es ni razonable, no es irrita, no es nada, y perdieron el juicio. Así como lo perdieron otro juicio que existió, en el cual se establecía, porque como todas las asociaciones, como todas las agrupaciones humanas, un club de barrio cualquiera tiene derecho de admisión. ¿Qué quiere decir derecho de admisión? Que las autoridades aprueban o no el ingreso de nuevos integrantes, cualquiera, y esto ha sido reconocido de antiguo, por todos los fallos, los autores, ¿y cómo lo va a hacer? Porque yo tengo derecho de asociarme, ¿no? Tengo libertad, pero claro, las asociaciones tienen derecho de no asociar a los que ellos no quieren. Entonces, claro, acá, en este caso particular, ¿no? Del derecho de admisión, como acá les voy a contar el caso. El caso es de uno que pretendió adquirir una parcela. Pero tenía que ingresar a la sociedad. Para ingresar a la sociedad la tenían que admitir. Y entonces en ese country existía lo que se llama la bolilla negra. Es decir, que había una autoridad de admisión, el directorio, no me acuerdo quién es, que en reunión secreta y sin dar ningún fundamento que admitía o no admitía. Y a este no lo admitieron. Entonces recurrió. Y bueno, ahí yo le hubiera dado la razón, pero la Cámara Civil no se la dio. Y dijo, no señor, usted admitió este régimen, se sometió a este régimen, porque usted pidió la admisión, quiere decir que reconoció la potestad de esa digamos, autoridad de ahí, que es habilitada para admitir, y entonces, listo. Y perdió el juicio. Entonces, yo soy partidaria del derecho de admisión, como lo escribí siempre, pero condicionado aquí. Porque sí, si yo quiero, por ejemplo, hacer, qué sé yo, un emprendimiento para mayores de 45 años, ¿por qué no lo voy a poder hacer? ¿Por qué no lo voy a poder hacer? O que sea solo para, qué sé yo, abogados, Dios nos libre, ¿no? Bueno, para médicos, para lo que sea. Entonces, ¿por qué no lo voy a poder hacer?
cuando vienen a presentarse y se someten a la admisión, entonces, bueno, se lo considera la autoridad. Pero, si rechaza esa autoridad el ingreso, este rechazo tiene que ser fundado. O sea, la resolución de esta autoridad de admisión tiene que ser fundada. ¿Por qué? Y primero, para desenmascarar, ¿no? A ver por qué se le ha negado el ingreso. Porque lo que se critica el derecho de admisión es, no es republicano, porque resulta que pueden ocultarse cuestiones de discriminaciones, discriminación que yo le llamo malas, ¿no? Que son por sexo, religión, bueno, qué sé yo, inclinaciones políticas, lo que fuera, ¿no? Estas son discriminación, es mala esta discriminación. Pero puede haber otra discriminación, bueno, no le pongamos discriminación, pongámosle otro nombre, distinciones, y que puedo rechazar. Entonces, la admisión tiene que ser fundada al rechazo. Así desenmascararé qué clase de admisión es lícita, digamos, o no, ¿no? Y permitiré recurrir a quien fuera rechazado. Porque si yo hago con esta sesión secreta y sin dar fundamentos, ¿qué voy a recurrir? No puedo. Entonces, eso no es adecuado, me parece que está mal. En ese sentido, acepto el derecho de admisión. Que entre paréntesis, el nuevo código recoge, porque dice que la transmisión de unidades puede ser limitada. Tenía que haber agregado estas cuestiones, estos condicionamientos que yo digo, pero no lo hizo, bueno, quedó así. No le puso derecho de admisión para que no se le vinieran encima los que hablan de discriminación, sino que simplemente de lo que le dijo, lo que estableció en el artículo 2085, transmisión de unidades. No me critiquen porque todo esto nos va llevando de la mano para entender por qué todo este lío de la adecuación. Bien, entonces tenemos legislador nacional. Ay, por Dios. A ver, discúlpenme, por favor, que no me olvidé de silenciar. Silencio. Entonces, estábamos viendo, bueno, tenemos que llega el código, esperen un poquito que me voy a reubicar porque me sacan de las llamadas. Bueno, ya tenemos todo esto encauzado y vamos a ya entrar ahora al Código Civil. Viene el Código Civil y me dice, voy a regular. Al fin se decide. ¿Y qué voy a regular? Marco legal, artículo 2075. ¿Qué marco legal? Elijo la propiedad horizontal. En lugar, ¿no?, de decir, no, voy a dejar que hagan más o menos lo que quieran y le voy a dejar un encuadre jurídico como hizo el proyecto 98, en el cual decía que estas propiedades especiales pueden... Estas propiedades especiales, perdón, porque broman con los llamados. Estas propiedades especiales pueden sujetarse, decía el proyecto 98, a la ley de propiedad horizontal. Y en ese caso, las vías de circulación solo serán necesariamente comunes, no todo el inmueble, sino solo las vías de circulación y áreas recreativas y sociales. No lo hizo, no dejó la libertad, no les impongo que sea propiedad horizontal. Propiedad horizontal especial.
¿Por qué propiedad horizontal especial? Por varias razones. Primero está la propiedad horizontal común, regulada, y después viene la especial. ¿Por qué la especial? Primero, porque se admite que solo sea, se admite unidades privativas y que solo sea común, no todo el terreno, sino vías de circulación interna y espacios, como siempre, ¿no? Espacios recreativos y sociales. Se admite eso. También se admite, para remediar esto del plenario antiguo, que no viene al caso de referirse acá, dice, las parcelas pueden estar construidas o en proceso de construcción, ¿no? Y se olvidó el legislador, no sé qué le habrá pasado. Y las que están baldías, entonces no puede haber. No, bueno, hay que hacer toda una interpretación diciendo que es un espacio, como lo tolera la propiedad horizontal común, y aunque no esté edificado, vean los que vayan a ser o sean o serán, no sé qué, legisladores. Hay que tener cuidado cuando se legisla, las normas claras, decir lo que hay que decir y pensar 1000 veces a ver cómo se va a regular un instituto, porque acá no saben lo que se discutió, este asunto de que no se mencionaba a los espacios a construir, que es lo más común. Usted se compra un lote y va a hacer su casa, adentro de un emprendimiento. Bien. Y es especial también, porque se entroniza, no el poder disciplinario, que esto no va nada para estos conjuntos inmobiliarios, sino que porque el poder disciplinario también lo podemos encontrar en la propiedad horizontal común. En mi casa, que es una torre sometida a propiedad horizontal, hay un régimen disciplinario, se le aplican multas y demás. Bien, esto no. Lo que le da el tinte de especialidad es el derecho de admisión, que no se lo quiso nombrar, y en el 2085 se habla de que es posible establecer, digamos, digamos, límites a la transmisión de unidades, aunque no impedirla. No puedo impedir, pero puedo. Y el límite, y bueno, vaya a un consejo de admisión adentro del emprendimiento. Y entonces ese consejo de admisión, ahí viene lo mío. Tiene que resolución fundada y todo lo demás que ya por eso propiedad horizontal especial. ¿Por qué esto es así? Porque el código contempla estos emprendimientos, en realidad contempla conjuntos inmobiliarios, pero fíjense que otra cuestión, ¿no? Los quieren entronizar como derechos reales autónomos a estos emprendimientos, al tiempo compartido y a los cementerios privados. Son estas tres urbanizaciones privadas, no van a... Bueno. Y les da, cuando enumera los derechos reales, un inciso especial. Pero después, cuando va a la regulación especial, el título sexto dice conjuntos inmobiliarios. Capítulo 1, conjuntos inmobiliarios. Capítulo 2, tiempo compartido. Capítulo 3, cementerio privado. Entonces, el género, conjunto inmobiliario. Una de las especies se llama también conjunto inmobiliario. En fin, es un error que esto se ha sido súper criticado, y por eso a estos conjuntos, que son los que estamos tratando, se los llama conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, yo los llamé hace mucho tiempo, o en especie también, conjuntos inmobiliarios en especie. Bien. Entonces, para los conjuntos inmobiliarios que se constituyan a partir del 2015, es decir, de la sanción del código, el régimen es propiedad horizontal. No hay posibilidad de elegir,
y tienen que sujetarse a este título sexto, capítulo 1. Pero ¿qué hacemos con los anteriores? Están ya en funcionamiento algunos, décadas y décadas funcionando, en una relativa calma. Ha habido conflictos desde ya, pero todos se fueron solucionando por obra de las sentencias que se fueron dictando. Entonces, con estos había una paz relativa, como todas las paces. Tenía en el anteproyecto originario, es decir, en el proyecto de esta comisión tripartita, del anteproyecto del 2012, se decía, los conjuntos preexistentes, que estén organizados como derechos personales o mezcla de derechos reales o personales, resulta que se van a seguir rigiendo, sí, van a seguir rigiéndose por las formas en que se hayan constituido. ¿Seguiría? Entonces quedaban todos legitimados, lo que se había sometido a normas, digamos, locales, que eran, en fin, medias raras, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, ahora quedaban legitimados. Pero esto en su paso de este anteproyecto hasta que fue sancionado, este párrafo se suprimió, y el tercer párrafo dice que los conjuntos preexistentes, ya sabemos cuáles son, ¿no? Anteriores, se deben someter, no se deben someter, se deben adecuar, ¿no? Se deben los conjuntos preexistentes que se hubieran establecido como derechos personales. Esto, las asociaciones, ¿se acuerdan? O donde coexistan derechos reales y derechos personales. Esto es el régimen de la entidad, ¿no? Deben adecuarse a las previsiones normativas que regulan este derecho real de propiedad horizontal especial. Deben adecuarse. ¿Por qué? Y no sé. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se dice sí? Porque la propiedad horizontal es más democrática. ¿Por qué más democrática? Y porque cada titular de parcela, cada titular de unidad funcional tiene un voto. Bueno, está bien. Además, el administrador no puede ser impuesto, tiene que ser elegido, no puede haber administradores con mandato irrevocable. Bien. Y además porque es más conveniente, porque en el caso de estos preexistentes, no tienen el juicio ejecutivo para el cobro de las expensas, ni privilegio para el cobro de las expensas. Bueno, pero esto, ¿por qué se dice más democrático? Porque los pícaros emprendedores, como siempre, el que tira, ¿no? El que, digamos, tira del elástico por ahí se corta, ¿no? Y es que esto se reservaban muchas veces una posición dominante o controlante adentro del conjunto, cuando todavía no habían enajenado todas las unidades, o inclusive no parcelaban todo el inmueble y después entonces se reservaban el derecho a parcelar, dividir y enajenar las unidades, en fin. Se reservaban posiciones, digamos, abusivas en las asambleas con votos privilegiados. Y esto no puede ser tolerado. Y si yo dije en algunos juicios, no muchos, algunos, estos fueron remediados, se dijo es una situación abusiva, no puede ser, y se acabó. Y si los que adquieren parcelas aceptan esto, se callan la boca, no van a la justicia,
Y bueno, quiere decir que la toleran. Entonces, todo ese abuso que sufren, este sufrimiento, es consecuencia de su propia conducta discrecional. Entonces, sin necesidad de adecuar nada, a través de las normas del abuso del derecho, a través de las normas del derecho consumidor, de las cláusulas abusivas, de los contratos, toda la doctrina y jurisprudencia ya elaborada y que permitía y que se iba discurriendo tranquilamente y remediándose por los jueces, no, ahora dicen que tienen que adecuarse. Bien, entonces empiezan los problemas con esto de adecuarse. Desde el principio, con la doctora Adriana Bella escribimos muchísimo sobre todos estos temas, y bien se sancionó, dijimos, bueno, si adecuarse es bastante irrazonable, no se advierte para la finalidad, entonces veamos en qué plazo. No hay plazo. ¿Hay sanción? No hay sanción. Entonces, no hay plazo ni sanción para el incumplimiento de esta obligación de adecuarse. No se dice, bueno, no hay plazo ni sanción para ir adelante. Entonces, como no hay plazo ni sanción, ¿qué pasó? Nadie se adecuó. Y pasó el tiempo, desde la sanción del Código Civil hasta estas resoluciones, en las cuales todo transcurrió, nadie se adecuaba. Hay conjuntos que ni tienen idea de esta obligación de adecuar, conozco varios, y varios, sobre todo barrios privados, ¿no? Y entonces, ¿por qué esto cuál es? ¿En qué molesta la existencia de esto? Si hay herramientas para lograr, digamos, todos estos desaguisados de los emprendedores, remediarlos, ¿por qué voy a tener que empezar con esto de la adecuación que ni siquiera sé lo que quiere decir? Entonces, primero, no hay razonabilidad, no hay finalidad. Y la finalidad no es razonable, digamos, porque porque se puede remediar los abusos por otras vías. Entonces, entonces, no hay plazo ni sanción. Después, bueno, los que dijeron, bueno, vamos a adecuar, sí. ¿Qué quiere decir adecuar? ¿Y cuáles se deben adecuar? Porque fíjense, acá dice derechos personales, o sea, los que están como asociaciones civiles que les dije. Los que están con esto de la entidad, que son sociedades anónimas, mezcla de derechos personales con derechos reales. Sociedades cooperativas, no menciona. Propiedad y los que están sometidos a propiedad horizontal, no menciona. Entonces esto no se tienen que adecuar, pero a su vez, la propiedad horizontal común no es la propiedad horizontal especial de los conjuntos inmobiliarios. Entonces, ¿hay que adecuar o no? Primera duda. Como mi querido amigo y eminente profesor que hace poco murió, a Jorge Alterini, decía hay que adecuar todos, aún los que están sometidos a propiedad horizontal. Otros dicen, no, los de propiedad horizontal no adecuemos, dejémoslo seguir su vida. Y los otros hay que adecuar. Habría que adecuar. Obligación establecida y sin plazo ni sanción. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué es adecuar? ¿Cómo se adecua? ¿Qué es adecuar? Bueno, entonces algunos decían, no, se adecuaron de pleno derecho. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Se convirtieron de pleno derecho en un dueño de parcela con una acción de una sociedad, en dueño de una unidad funcional, en dueño de una porción indivisa de las partes comunes, y la planimetría, los planos, ¿qué es esto? De pleno derecho
no quedan convertidos. Eso no hay duda. Bien, sigamos. Otro, adecuar. Adecuar es transformar, adecuar es disolver lo que está y crear algo nuevo. El doctor Ricardo Nissen, que es el autor, hoy está al frente de la IGJ, y que es el autor de las resoluciones estas, él en un trabajo que escribió para el derecho, cuando recién apareció el Código Civil, él tiene una posición totalmente contraria al artículo 3 de la Ley de Sociedades. Dice que esto no puede ser, que son inválidas, que es ilegítimo. Entonces, esta posición crítica lo lleva al extremo de decir, esto hay que disolver las entidades que están. Disolver, liquidar, redactar un reglamento de copropiedad, inscribirlo en el registro de la propiedad. Pero para hacer un reglamento, inscribirlo, se necesita un paso previo que no se dice, que es planimetría. Necesito hacer un plano de agrimensura, de división en propiedad horizontal. Lo otro queda sin efecto. Y entonces, ¿qué es un plano? Después tengo que lograr aprobación de catastro. Todo eso cuesta dinero y mucho tiempo. Lleva esto. Catastro, hay catastros que llevan 2 años para aprobar la planimetría. Bueno. Después recién redactar el reglamento en escritura pública y después recién inscribirlo en el registro de la propiedad. Él dice eso, que adecuar es eso. Bien, entonces, o sea que sería una adecuación de la estructura de estos emprendimientos, de la estructura. Otros dicen, no, adecuar no es esto, no es disolver, no es, sino acomodar, ajustar, modificar en algo. Y entonces esto, ¿cómo se logra? Y bueno, a través de la sanción de un reglamento de copropiedad. Y sí, pero primero que este reglamento no se va a inscribir en los registros de la propiedad. En la provincia de Buenos Aires ya hay una disposición del registro que dice es de imposible cumplimiento. No le voy a inscribir el nuevo reglamento, con lo cual pierdo ponibilidad frente a tercero. No le voy a inscribir. Porque tiene que haber una ley especial, que es lo que muchos estamos reclamando, que esto tiene que haber una ley especial que fije un protocolo, entre comillas, para adecuar, que nos indique qué es adecuar y cómo hacerlo, sino cada cual hará lo que mejor le parezca, sometiéndolos, ¿no?, a la autoridad administrativa, como en este caso, que ahora voy a decir, de la IGJ, que puede a piacere decir no lo acepto, este reglamento no lo acepto. Entonces, acá, cuando se habla de esto, se hace una diferencia doctrinaria y en jornadas de derechos civiles, se habla de adecuación funcional y adecuación estructural. La adecuación funcional, ¿cuál sería? Y la función, la operativa, es decir, dicto un reglamento de copropiedad, que no lo voy a poder escribir, porque no tengo la planimetría. Dicto un reglamento, y entonces en ese reglamento, más o menos adecuándolo a los artículos pertinentes de conjuntos inmobiliarios, y con ese reglamento ya estoy adecuando. Y en este reglamento se va a prever la administración, que es renovable, que no es más irrevocable, el régimen de asamblea, cada propietario va a tener un voto, ¿qué otra cosa? Dice, las expensas van a tener juicio ejecutivo y van a tener privilegio, y bueno.
y se dice el derecho de admisión, ¿cómo lo vas a regular? Y bueno, si está ahí, lo puedo establecer de acuerdo al 2085, que dice, se puede limitar el ingreso, la transmisión, y dice, se puede. Si además de limitar el ingreso, eso puedo establecer un derecho a preferencia para otros propietarios, o en caso de que se decida transmitir una unidad, que se la pueda adquirir. Bien, ¿será esto la adecuación? Y distinguen entonces esta persona en la adecuación estructural. La estructural sería modificar todo, la estructura, la planimetría, ¿entiende? Disolver lo que está. Nuevos planos, porque esto así, esto es como mirar a un costado la adecuación y decir, bueno, hago algo para cumplir, entre comillas, pero a lo estructural no voy. Lo estructural, si se hace, es un proceso larguísimo, un proceso costosísimo. Imagínense, cada etapa es un desembolso de dinero no pequeño, miles de dólares a veces ha sido la adecuación calculada en algunos countries. Bien, entonces, este es el problema de la adecuación estructural. Y entonces viene otro problema. ¿Cómo hago? ¿Tengo que llamar a asamblea o no? Por ejemplo, hay una propuesta del Colegio Escribano, que no me voy a detener demasiado. Dice, no, la adecuación la logramos con que la autoridad de administración, el administrador, ¿no? Sería el directorio, no sé, otorgue el reglamento de copropiedad. ¿Qué? Sin someter a una asamblea de copropietarios, esto yo no lo veo, esto lo veo, no es adecuado, no está correcto, está mal, porque cómo no va, cómo él, y después que dice, después pudiendo una asamblea, cuando, sí, pudiendo una asamblea, modificar, ¿saben lo que es para modificar algo que ya está inscrito, ya se está rigiendo? No, esto no puede ser, que el administrador otorgue. Esto no comparto, con el respeto que me merece el Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires, esto no lo comparto en absoluto. Tiene que ser decidido en el seno del emprendimiento. Tengo que llamar a asamblea. Una asamblea en la cual me diga esto, primero, ¿acepto la adecuación o no? Y después, ¿cómo voy a hacer la adecuación? Recuerden que si es una asociación, van a perder todos los bienes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en principio, y como opinan mucho, opinamos, la adecuación requiere la unanimidad. No solamente que me digan, sí, adecuo o no, eso con las mayorías societarias, o de la, ¿cómo se llama? De la persona jurídica. Pero cuando se trata ya de toda la estructura, de todo, de resolver el cómo hago la adecuación, se requiere la unanimidad. Porque yo tengo un régimen jurídico al cual me acogí, y para modificarlo, como no es una mera cuestión reglamentaria, es una cuestión tremenda, me van a cambiar mi derecho real, que yo tengo, y me lo van a cambiar por otro. Y si yo no lo quiero, ¿por qué me lo van a imponer? ¿Por qué, aunque sea mejor, si yo no lo quiero, me lo van a imponer? No, se requiere unanimidad. Además, estas modificaciones tienen que ser convencionales. O sea, que tiene que prestarse acuerdo en el seno de la organización, sus integrantes del emprendimiento. Porque los derechos reales no pueden crearlos el juez. Esto es una norma que está en el Código Nuevo y que ya era digamos,
doctrina corriente y jurisprudencia en el Código de Ley. El juez no crea derechos reales, solo convencional. Convencional, unanimidad. No se puede lograr, y bueno, lo siento, no se hará la adecuación. Y entonces, y ahí viene el por qué no se estableció la sanción, tal vez. Porque había casos en los cuales, ¿qué sanción? Si no era la voluntad, si no hay finalidad, si no hay razonabilidad en esto. Algunos, hace poco escuché una conferencia de una distinguida jurista, una notaria muy importante, la doctora Cristina Armella, dice, bueno, yo lo estoy solucionando con poderes irrevocables. Bueno, esto está bien para un barrio, se juntan poderes irrevocables a favor de 3 o 4 personas y ellas otorgan el reglamento cooperativo. Pero, ¿qué pasa? En country que tienen 1000 y pico de integrantes, ¿qué voy a hacer? Poderes irrevocables, tardo 100 años hasta que recojo las voluntades de todos los instrumentos, en fin. Además, fíjense, puede haber problemas ahí en el seno. Puede haber inmuebles embargados, inmuebles propietarios quebrados, puede haber que sean muertos las sucesiones, abiertas o no. Es cantidad de problemas con gravámenes que requiere el consentimiento del acreedor hipotecario para transferir. No sé si está buena o no esta cláusula, no importa, pero lo tiene. Son problemas a disipar en esto de la adecuación. La adecuación, lo cual demuestra que es totalmente irrazonable esto de la adecuación. Es irrazonable, es innecesaria a mi modo de ver, y además a mi modo de ver, como muchos han dicho, algunos por lo menos, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque, como la Corte Suprema lo ha dicho desde siempre, que cuando un derecho está incorporado al patrimonio, se trata de un derecho adquirido, este derecho incorporado al patrimonio, derecho patrimonial, es propiedad, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Nacional. Ninguna ley me lo puede privar a este derecho, no me lo puede quitar. Y no se diga que el artículo 7 del Código nuevo, que ha dicho que sí, no hay ninguna ley, cuando se trata de una norma de orden público, puede ser retroactiva. Bueno, las normas de los derechos reales son de orden público. Pero ese artículo 7 sigue, el párrafo final no lo leen, digo yo. Ese párrafo dice, la retroactividad de la ley en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y esto es lo que es. La Constitución, digamos, la configuración actual de estos preexistentes es un derecho adquirido. No me pueden privar si yo no doy mi consentimiento. Se requiere la unanimidad. Y en cuanto no se la requiera, es inconstitucional. Si se logra toda la unanimidad y se quiere hacer la adecuación, albricia, muy bien, que se la haga. Pero por eso se dice en la jornada que no es necesariamente inconstitucional, no es en principio constitucional, pero esto es inconstitucional. Y que no se, bueno, a esta posición que yo adopté se me achacó y dice, no, pero sí, tiene que demostrar la afectación. Porque el que va a recurrir va a decir, bueno, me afecta, por eso para, digamos, tachar de inconstitucional una norma, tengo que demostrar que esa norma afecta a un derecho amparado, bueno, un derecho de propiedad en este caso. Y bueno, ¿y qué más perjuicio quieren ustedes? Que todo el proceso, los gastos enormes
que va, y las complicaciones inmensas que va a generar este proceso de adecuación. Ya está demostrado ahí. Entonces es inconstitucional por ese motivo. Entonces viene acá otro que se ha dicho, y lo dijo en los considerando la resolución de la EGJ, que dice en los considerando, la Corte ha resuelto que nadie, entonces sí, bueno, esto de los derechos adquiridos, pero tampoco, dice, nadie tiene derechos adquiridos al mantenimiento de un régimen jurídico. Es verdad, la Corte lo ha dicho. Pero acá los que hicieron este copy y pega no leyeron los fallos donde la Corte efectivamente ha dicho nadie tiene derecho al mantenimiento de un determinado régimen jurídico, y otro fallo dijo ni al mantenimiento de una jurisprudencia. Sí, lo ha dicho, y es verdad. Pero si ustedes leen los casos en los que la Corte resolvió así, ¿qué se trata de qué? Se trata de casos en los cuales no había derecho adquirido. No se había consumado la adquisición del derecho, porque ahí sí, si me modifican, y bueno, qué sé yo pensaba someter mi emprendimiento al régimen de geodesia, me cambió el código, y bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Lo tengo que someter, porque es un derecho en expectativa. Pero si yo ya lo sometí, ya lo enajené, ya lo adquirí, esto no se puede hacer sin el consentimiento de cada uno de los integrantes, ¿no? Imagínense ustedes lo que es esto, modificar la planimetría, disolver, como quieren decir, modificar la planimetría, otro plano de pH, redactar la propiedad horizontal. ¿Qué hago con los títulos de los anteriores? Ay, ¿qué hago en el interregno? Ah, dice, se pasa con dominio. Entonces pasamos de tener dominio de parcelas con una acción de sociedad a tener un condominio, sobre todo por arte de birlibirloque. ¿Qué es esto? Entonces, sí, y entonces así se generan partes indivisas, y después ¿cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer con las partes indivisas sobre los bienes comunes? Y no, arreglátela. No, esto es una locura. Una locura cuando, si hay abusos, tienen remedio. Y si no los hay, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Bien. ¿Y para qué todo esto? Es justamente por eso que desde que se sancionó el código, ¿no? Perdón, Lucio, Sí, la ¿cuánto escucho. tiempo llevo ya hablando? Vamos 1 hora y media. Ah, bueno, tengo un rato más todavía. Bueno, porque ahora viene la parte. Pero ahora viene lo de las resoluciones. Pero yo creo que sin entender esto que yo acabo de decir, pues no se entiende las resoluciones. Entonces estábamos en paz y había, porque vieron que todo lo que está raro tiene su castigo. Muchos clubes de campo, sociedades anónimas, ¿qué hacían? Bueno, vamos a simplificar. ¿Y qué hacían? Como estaban allá en el campo, sus oficinas, todo, lo tenían acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hacían? Fijaban domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad todo discurría, digamos, los derechos reales eran en la provincia de Buenos Aires. Y acá solo unas instalaciones, que a veces ni había instalaciones, les digo, o eran mínimas las oficinas, pero el domicilio legal acá. Entonces, después de 5 años de paz, tranquilidad y sosiego, arreglándose las cuestiones, viene la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia es un organismo que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, punto. Depende, es un organismo integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene a su cargo,
competencia, otorga personería jurídica, sociedades, asociaciones y fundaciones, las inscribe, las fiscaliza, la matrícula de comerciantes, dicta reglamentos en materias de su competencia, puede dictar reglamentos generales o reglamentos especiales, es decir, para cada caso concreto. Entonces acá, ¿qué hace la IGJ? La IGJ dicta un reglamento general y dice que los conjuntos inmobiliarios preexistentes se tienen que adecuar en el plazo, les dio 6 meses, ¿no? Lo que funcionen como sociedades, es decir, lo de sociedades, lo del artículo 3 que el doctor Nissen odia, considera inválido, como los dice en los considerando, cosa que yo creo que no es así, porque los que se sometieron eran normas válidas, está válido todavía, no ha sido reformado. Bien. Entonces él dice eso. A los 3 días se dio cuenta que en 6 meses, cuando estábamos, escuchen esto, la bomba de Hiroshima que lanzó sobre estos countries, que son nada más que 40 que están bajo la esfera de su competencia. Y uno puede preguntar, ¿qué le molesta que no se adecue? ¿Qué le molesta? Bueno, ahí están, y él dice que tienen que cumplir la ley por todas esas razones que yo ya derecho de consumidor y demás. Cuando el derecho de consumidor, hay muchos countries en los cuales el emprendedor, abusador, se fue, ya no está más. Y entonces derecho de consumidor no hay, porque entre los integrantes de estos conjuntos no hay relación de consumo. Yo con mi vecino no tengo relación de consumo, ¿entienden? No rige acá esto. Entonces él se dio cuenta, o sea, plena cuarentena estricta. Ni podían los profesionales trabajar. ¿Y cómo voy a hacer la adecuación? Que me da 6 meses. Y entonces después se dio cuenta que no podía hacer y lo amplió a 1 año. 1 año dio, y además se dio cuenta que se le habían escapado las asociaciones civiles, y entonces en la segunda, la 27, las incluyó también. Entonces, ¿qué dijo? También las asociaciones civiles se tienen que adecuar. O sea, van a perder sus bienes. Bueno, en fin. Yo me apasiono y me horrorizo de todo esto. Pensar en toda esta cuestión completamente innecesaria. Y ahora me viene a la memoria, si él dice que es para los abusos de los emprendedores. Miren, hay casos donde los constructores, en un edificio común de propiedad horizontal, se reservan unidades que las liberan despensas. Se reservan la propiedad de las medianeras en una propiedad horizontal común, cuando son cosas para explotarlas. ¿Y eso qué pasó? Fueron a la justicia y la justicia le dijo, ¿sabe qué? Esto es nulo, es abusivo, lo anuló. Quiere decir que hay, primero, en la propiedad horizontal común hay cuestiones, hay abusos. Esos abusos los remedian los jueces. Y acá habrá también, no lo niego, y también los remedian los jueces. Entonces, esto bueno, no me explico para qué es. Y es imposible primero porque no se sabe, también porque el Colegio Escribano de la Ciudad de Buenos Aires le dijo a la IGJ, bueno, dicte un reglamento general para llevar tranquilidad y sepamos cómo adecuarnos. Ah, no, dijo, yo no voy a dictar para esto reglamentos generales. Dicto cada adecuación particular que se me someta, yo la voy a ver si está bien o está mal. Quiere decir que se reserva el derecho de rechazar o no la adecuación, pero si no sabemos cómo se hace, bien. Esto es lo que ha creado esta polémica, esta terrible
terrible preocupación en los conjuntos, ¿no? En todos estos conjuntos. Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Adecuamos? ¿No adecuamos? Entonces, ¿qué pasa? La IGJ, estas resoluciones, ¿qué dicen? Bueno, el que no se adecue, ¿qué voy a hacer? Le voy a imponer sanciones a los administradores, ¿no? Al directorio y demás, por incumplimiento de sus deberes legales. Un deber sería adecuado. En esa resolución, la primera, la 25, donde en plena cuarentena estricta me lanzan esa bomba, bueno, con los problemas sanitarios, psicológicos, económicos, nada, ahora también tenerse que adecuar de la adecuación, ocupar de la adecuación, cuando por 5 años todo había transcurrido en paz. Bueno, y si yo no quiero un derecho mejor, ¿por qué lo tengo que aguantar? Porque a alguien se le ocurra, porque no está de acuerdo con una figura válida que fue válidamente adoptada. Bien. Entonces la IGJ en esta resolución dice, bueno, el que no se adecua en el plazo, ¿qué le va a pasar? Creo que lo dijo, ¿no? Los administradores van a tener sanciones de X. Y dice, y no les voy a escribir ningún acto. Por ejemplo, el directorio lo cambia, se lo voy a escribir. No les voy a escribir ningún acto. Sin perjuicio de otras acciones legales. ¿Qué acciones legales? En fin, no sé. Por eso se dice esta resolución es nula, porque escapa a la competencia de la IGJ, quien podrá regular, exigir lo que sea, pero no tiene la potestad de aplicar sanciones para una conducta que la ley de fondo, ¿no? No da plazo ni aplica ni establece sanciones. Desborda su competencia, no la tiene. La competencia en materia administrativa es de excepción. Si no la tiene en forma expresa, no es competente. Y acá no desborda la competencia. Por lo cual, la resolución sería nula, porque se arroga facultades socolor de reglamentar, está modificando una ley de fondo, y eso es inadecuado, es decir, fulmina de nulidad a esta resolución. Entonces, porque fíjense, ni bien salieron estas resoluciones, todos dijeron, bueno, cambio el domicilio y ya está, de la sociedad, porque son 40. Entonces, por eso algunos dicen, ¿qué le molestan las 40 que están ahí? Esas 40 parece que le molestan, porque además se dijo que una vez que estuvieran convertidas o transformadas como a él le parece, o adecuadas según su criterio, van a tener 1 año para irse de ahí, porque ese domicilio es ficticio, no le corresponde. Tendrán que mudar su domicilio. Pero si estos emprendimientos ahora desearan mudar el domicilio, ¿no? Podrían hacerlo, más allá de que trámites largos, costosos, bueno, en fin. Pero ¿qué pasa? Como él dice que no va a escribir, no lo escribe. ¿Se dan cuenta? No lo escribe. Bueno, entonces muchos dicen, bueno, no importa, yo me lanzo a esto y cuando no me escribe, recurro. ¿A dónde voy a recurrir? Voy a recurrir a ver, ¿qué fuero competente? La IGJ quiere que se vaya al fuero contencioso administrativo, porque ese es un acto administrativo y entonces tienen que ir a recurrir. Hay countries que han iniciado juicios para que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones y los han iniciado en el fuero
común, en el fuero nacional, es decir, ya sea las asociaciones en el fuero civil o en el fuero comercial. Y ahí la IGJ planteó excepción de competencia, y inhibitoria, bueno, todo un lío bárbaro, pero la Cámara resolvió. Hay un caso que está en la Corte para resolver, pero la Cámara, tanto comercial como civil, resolvieron que no tenían acá, no era una cuestión en la cual estuvieran interesados el derecho administrativo, era una cuestión netamente societaria o una cuestión netamente de la asociación civil, y que por lo tanto era el fuero común, digamos, el fuero, los tribunales nacionales, en lo civil o en lo comercial, en su caso, los competentes para intervenir. Así están las cosas ahora. Y otros están ahí, ya les digo, estos son los casos en los cuales... Bueno, y hay algo muy importante. Primero, una vez que salieron estas resoluciones, que hay bancos, no sé, me han dicho que hay 2 o 3, algunos mencionaron el Banco Ciudad, inclusive de Buenos Aires, que ha dicho, mientras no se adecue, no le doy un crédito a los titulares de parcelas adentro de estos campos. Hay otros que dicen, bueno, es una causal de observabilidad de los títulos, no puedo transmitir mientras no me adecue. ¿Pero qué es esto? Ya en las jornadas del año 17 se dejó bien en claro, por unanimidad de todos los juristas asistentes, unanimidad en la Comisión de Derechos Reales, y se dijo, no se puede trabar la disponibilidad de los títulos que no se hayan adecuado. Y esto es así, porque yo transmito lo que tengo, después el que adquiere cargará con la adecuación o no, no sé, pero ¿cómo van a trabar la circulación de los títulos? No. Y algunos vivos han dicho, no pago las expensas mientras no se adecuen. Pero ¿qué pasa? Acá es una argentinada. O sea, no cumplo. Entonces que carguen los otros, los que sí cumplen con todos los gastos, con todas las expensas. ¿Pero qué es esto? No, porque ya en un fallo de la Cámara Comercial del año, bueno, no me acuerdo, 15 o 16, no. Sí, recién había entrado en vigor el código. Dijo, bueno, si no se adecuan, no tendrán el juicio ejecutivo para reclamar el cobro de expensas, lo cual a mi entender también es incorrecto y disvalioso. Y es, bueno, en fin, el juez siempre tiene que ver las consecuencias de su decisión. Y si yo digo, vayan al juicio ordinario a reclamar las expensas, todos nosotros sabemos lo que eso significa. Bien. Entonces, ya hay fallos en la Cámara Comercial que dijo que no, tiene que pagar las expensas igual, porque estos conjuntos preexistentes se seguirán rigiendo por las normas originarias, ¿no? Entonces, en eso hay que estar tranquilos. Hay que estar tranquilos que los títulos van a circular, que esto de los bancos, ya la doctrina está diciendo que es incorrecto resolver no dar crédito, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pero ya los precios de las propiedades en los countries están ponderando esta obligación de adecuar. Entonces, si yo estoy ahora negociando la adquisición de una casa en un country, yo voy a decir, ojo, porque yo capaz tengo que cargar con los gastos de la adecuación, así que bájenme el precio. Entonces, todas estas cuestiones que no han sido ponderadas, o si fueron ponderadas no le importó un bledo a los que establecieron la obligación de adecuar, o a los que ahora exigen en este plazo de un año que se haga toda esta adecuación que no se quiere ni siquiera dictar una norma general para llevar tranquilidad. No, cada caso ellos van a resolver, la IGJ, si está bien hecho o no. En fin, ¿qué quieren que les diga? Es tremendo.
La inseguridad jurídica que todo esto crea es pavorosa, además de porque, y esto es tremendo para nosotros, para las inversiones, porque como un catedrático que siempre lo escuché, español, dijo, donde no hay derecho, objetivos, no hay seguridad jurídica, ¿no? Pero donde no hay seguridad jurídica, no hay derecho. Y esto es plenamente aplicable acá. Solo me resta agradecer mucho a todos, Lucio que me acompañó, Iván, a vos, Osvaldo, que con las preguntas, a Juani que está con las preguntas, bueno, a Iván desde luego que está monitoreando y que gracias a Dios no se ha cortado esto. Y quiero concluir con que me gusta siempre concluir con unas palabras de un poema irlandés muy hermoso que dice así, hasta que, para despedirme de todos, ¿no? Hasta que volvamos a vernos, que Dios los lleve en la palma de su mano. Cuídense mucho y muy buenas tardes.